Hoy vamos a continuar, ahora mismo, sacándole el mayor provecho posible a la palabra que hoy el Señor nos ofrece, con los textos, el texto de las bienaventuranzas. Entiendo que ayer con Maurilio ustedes meditaron, reflexionaron sobre la primera bienaventuranza de la pobreza, los pobres, también la segunda de los mansos, la tercera, la de los que lloran, y allí se quedaron. Entonces hoy vamos a continuar con la bienaventuranza número 4. Ustedes tienen una traducción de la Biblia de Jerusalén, que fue la que yo les compartí el día viernes, perdón. Pero yo voy a proponer una traducción alternativa, y entonces ya tendrán ustedes dos opciones, ¿verdad? No le estoy corrigiendo la plana a la Biblia de Jerusalén, pero creo que puede haber una traducción alternativa igualmente rica. Y yo propongo lo siguiente: bienaventurados los que experimentan la imperiosa e ineludible necesidad de la justicia, porque ellos serán saciados. Evidentemente esta es una traducción no literal, sino semántica, es decir, una traducción que se aproxima al sentido de la bienaventuranza más que a la traducción literal del texto original. Pero desde luego tenemos que justificarla, ¿verdad? Porque no se trata de andar cambiando las cosas porque sí. En primer lugar, Jesús declara dichosos, felices, realizados en plenitud a los que experimentan una necesidad que es inaplazable, imperiosa, urgente de ser satisfecha, pues de lo contrario deviene la muerte. El hambre y la sed anuncian, por una parte, la muerte, y por eso nos vemos impelidos a satisfacerla. Podemos aguantar un poquito la sed, la incomodidad del hambre, un poco, sí es cierto, pero finalmente o satisfacemos esas necesidades o morimos. Y entonces Jesús utiliza estos símbolos del hambre y la sed para hablar de la necesidad imperiosa de la justicia. Pero tenemos inmediatamente que aclarar y precisar el sentido bíblico de la justicia, porque la mayor parte de nosotros tenemos un concepto de justicia que se debe a la jurisprudencia grecorromana, ¿no? Justicia en este sentido sería dar a cada quien lo que le corresponde, a lo que tiene derecho, según las leyes. En la Biblia, justicia no significa eso. Hay dos posibilidades para el término justicia. Cuando viene precedido por el término derecho y justicia, es un binomio que se presenta muchas veces en la Biblia, significa justicia social, significa restituir a los pobres, a los oprimidos, a los excluidos por la sociedad, lo que por derecho les corresponde. Y entonces, pues ahí está inserta desde luego, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia. Es este tipo de justicia que se le debe al pobre, al explotado. Y hay que hacer cosas para acabar con ese sistema injusto. Ok. Pero también existe la posibilidad
de que el término justicia se encuentre solo, no acompañado de la palabra derecho. Y cuando está solo el término justicia, se refiere a algo bien concreto: la voluntad de Dios. Cuando Jesús le dice a el bautista, que se resiste un poco a bautizar a Jesús, ¿no? Y Jesús le dice: deja, porque debemos cumplir la justicia de Dios. Aquí Jesús se está refiriendo a que hay que cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es todo un tema que analizar. Yo abro un paréntesis y de una vez me curo en salud, porque honestamente hablar de 4 bienaventuranzas en una charla de 1 hora y media es imposible si se quiere profundizar en ellas. Es imposible porque pues podemos hacer un recorrido así como se los digo en 3 palabras y ya, ¿verdad? Vámonos. Pero eso no es el objetivo de un retiro, porque no les estoy tratando de dar una información técnica de la interpretación de las bienaventuranzas, sino estoy tratando de aportar a partir de las bienaventuranzas elementos para su espiritualidad, y eso requiere profundizar. Entonces me van a perdonar ustedes si no abarco las 4 bienaventuranzas, aunque sí prometo que al final haré una recuperación, una recapitulación de las mismas desde mi perspectiva personal. Probablemente encuentren ustedes alguna diferencia, no lo sé, porque yo no sé qué les dijo Maurilio de las bienaventuranzas. Créanme que no nos pusimos de acuerdo ni tenemos un script. Y entonces, bueno, si encuentran ustedes alguna diferencia, bueno, pues ya tienen 2 aportaciones distintas y que ambas seguramente podrán enriquecerles, ¿no? Muy bien, entonces, cierro el paréntesis y dicho esto, es conveniente profundizar en este tema de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios viene expresada de manera muy concreta en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, en donde el autor de la carta afirma que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos los hombres, y Dios quiere, es decir, es su voluntad. Podríamos traducirlo como: la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero pues hay que entender varios términos en esa expresión. En primer lugar, ¿qué es la salvación? Porque eso es lo que Dios quiere. Cuando Dios quiere algo, lo realiza. No es como nosotros, ¿verdad? Que queremos algo y entonces pues empezamos a pensar, ¿verdad? Pues voy a elaborar un proyecto, una meta, y voy a ir dando pasitos y a ver si puedo, y tantito me hago para atrás y tantito voy para adelante y tantito dejo una pausa de 2 años y luego a ver, a lo mejor si retomo, y sí lo quiero, sí quiero eso, pero dilatamos las cosas. En nosotros generalmente no va unido el querer con el hacer, con el realizar. En Dios las 2 cosas son la misma. Dios quiere, Dios realiza. La voluntad de Dios es que el hombre se salve, y entonces Él hace todo lo que está de su parte para salvar. En ese mismo instante, no dilata nada. El problema es el hombre.
El problema es la apertura a la gracia que salva, que transforma. Entonces Dios quiere que el hombre se salve, bien. ¿Y entonces qué es la salvación? La salvación no es algo que nos aguarda para después de morir. La salvación es la vida en plenitud, precisamente es la bienaventuranza. Así se les dice a los que, una vez muertos, son recuperados por Dios, resucitados y están delante de Él. Y a estos se les llama bienaventurados. La visión beatífica famosa, los beatos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la iglesia declara a una persona beata, ¿qué significa? Que tiene la visión beatífica, es decir, que está frente a Dios cara a cara. Esto es una de las dimensiones de la salvación, digámoslo así, el ver definitivamente a Dios cara a cara, sin impedimento alguno. Pero curiosamente el término salvación está emparentado o significa lo mismo prácticamente que el término salud. O sea, si usted está saludable, está salvo, según la Biblia, claro, según la Biblia. Por lo tanto, la salvación consiste en ese difícil, lento, fatigoso proceso en el que el ser humano acoge la gracia, se va abriendo a la gracia, que no es otra cosa que la presencia de Dios actuando en la persona, en la comunidad, en el mundo. Eso es la gracia. A veces nos imaginamos la gracia como algo que sale de Dios, ¿no? Que le brota, algo que Él envía, pero que es distinto de Él. No, la gracia no es eso. La gracia es Dios mismo en cuanto actúa, en cuanto se hace presente, en cuanto transforma, en cuanto empodera, en cuanto posibilita la vida plena. El problema es la apertura a esa gracia, porque nosotros podríamos preguntarnos, y si Dios quiere y al mismo tiempo que quiere realiza, entonces ¿por qué existe tanto mal? ¿Por qué tanta dificultad en la vivencia de la espiritualidad cristiana? Porque lo que vemos, vemos porque es más evidente, es el mal. Aunque claro, el bien existe y sobrepasa al mal, pero lo que más se ve, lo que más impacta, pues es el mal. Y uno diría, bueno, abunda el bien, sí, pero el mal parece estar ganando, que no, vivimos en una sociedad cada vez más violenta. No me acuerdo quién comentaba el viernes que los vi, que está de moda. No es cierto, ayer en una reunión que tuve, alguien me decía, está de moda secuestrar a los perros. Sí, ahora resulta que secuestran a los perros pues para pedir rescate por ellos. Y me lo decía alguien que había vivido eso. O sea, de plano ya no hay respeto por nada, ¿no? Pues eso parece ser como que lo que domina, y uno se preguntaría, ¿por qué? Si Dios quiere y al querer realiza, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? El problema está en la libertad del ser humano, en esta posibilidad con la que Dios nos ha creado, que es la de acoger o no acoger la gracia, y en qué medida la acogemos. Porque Dios no impone nada. Ayer hablábamos de la diferencia entre una enseñanza y un mandamiento. Ayer necio, el viernes, hablábamos de la diferencia entre una enseñanza y un mandamiento. Y decíamos que el mandamiento se impone y que la enseñanza necesariamente requiere de la libre acogida, como en los procesos educativos, ¿no? Antes el proceso educativo se basaba en el mandamiento. O sea, el profesor, que era el amo y señor en el aula, imponía a sus alumnos unos ciertos conceptos.
un cierto modo de entender la materia que él estaba impartiendo, y entonces el alumno no le quedaba de otra más que repetir mecánicamente lo que el profesor le dictaba, y hay de él si a la hora del examen pues escribía algo distinto. Si se le ocurría ponerse creativo, pues se fregaba porque corría el riesgo de ser reprobado, ¿no? Actualmente los paradigmas educativos son totalmente distintos. Y la enseñanza-aprendizaje es eso, una propuesta que hace el profesor a partir de la cual el alumno genera su propio conocimiento. Él gestiona sus fuentes de información y las sintetiza. El profesor es un facilitador, uno que ayuda en el proceso del aprendizaje, pero el aprendizaje es propio del alumno. Pues precisamente esa es la pedagogía de Dios, esa y no la primera. Dios enseña sus caminos, Dios propone su gracia y por lo tanto su presencia, la propone. ¿Se acuerdan de aquel pasaje del libro del Apocalipsis en donde, bueno, qué clase de Dios es ese, ¿verdad? Jesús está a la puerta y toca y dice, si alguno me escucha, para empezar, ¿verdad? Me escucha, primer paso, me escucha, que ya en la mayor parte de los casos no se da, porque no estamos acostumbrados a escuchar. Y me abre, entonces yo entraré, cenaré con él. Pues sí, ese es el proceso. Dios que viene al encuentro del hombre, ofreciéndose, no ofreciéndole cosas, ofreciéndose. Pues el hombre que está encerrado en sí mismo y que tiene que hacer un esfuerzo por escuchar, eso le corresponde a él, escuchar, y finalmente abrirle la puerta a Dios. Y entonces inicia la fiesta, y entonces inicia la transformación total, inicia la vida definitiva, plena, aquí y ahora. Actualmente existen corrientes en la psicología transpersonal o espiritual y que han asumido esta visión de las cosas, muchísimas tradiciones religiosas. Una idea que a mí me parece harto interesante y que además es profundamente bíblica, no es que sea ajena a la Biblia. Dice San Pablo, la salvación está aquí y ahora, en el momento presente, no en otro lado. No hay nada que esperar del futuro, y el pasado solo sirve para tomar ciertos elementos que me ayuden a vivir con mayor intensidad el presente. Pero la salvación es aquí y ahora, o en ninguna parte ni en ningún momento. Y Dios no salva de a poquito, Dios salva de manera definitiva. Ya, Él quiere que hoy tú seas un ser humano absolutamente realizado. Si no lo eres, pues es porque no quieres. Es porque existen impedimentos para que abras la puerta, para que este proceso se dé. Habrá impedimentos de todos tipos, ciertamente, ¿no? Claro. A lo mejor hasta psicológicos, a lo mejor inconscientes, sí, pero pues el Señor te pone las cosas delante y te dice, esto está sucediendo. Habrá que tomar medidas para destrabar todos esos mecanismos que impiden la acción de la gracia. Pero si no eres feliz, si no eres plenamente realizado, no es por defecto de Dios, es por defecto tuyo. Y entonces la pelota está en tu campo. Tú decides. El momento presente es el momento de la salvación. Ahora bien, Dios quiere que todos los hombres se salven, pues entren en este proceso.
y lleguen al conocimiento de la verdad. El conocimiento en la Biblia no tiene que ver con la aprehensión intelectual de ciertos conceptos. Porque lo que se busca con todo conocimiento es aprender la verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué busca todo conocimiento? Aprender la verdad. Si no, pues ¿para qué quiere uno un conocimiento que es mentiroso? Y la verdad en la Biblia tiene nombre, no es un concepto. La verdad es una persona, y esa persona es Jesús de Nazaret. Por lo tanto, el conocimiento no se refiere a un conocimiento intelectual sobre quién es Jesús, qué se puede saber de él, qué dijo, qué no dijo, por qué lo mataron. No, esos son elementos que nos permiten intuir ciertas cosas de ese misterio personal de Jesús. Pero Jesús es una persona viva que hoy quiere entablar una relación contigo. Jesús, estando frente a Pilato, responde a la pregunta de bueno, no responde, más bien Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? Y Jesús calla, porque solo en el silencio, en la contemplación de Jesús, se encuentra la verdad. Es decir, es una invitación a la intimidad con Jesús. Para conocer la verdad en cristiano, hay que entablar una relación de intimidad con Jesús. A lo que llama a sus discípulos es a eso. Dice la Escritura, los llamó para que estuvieran con Él. Primero, es lo primero, hay que estar con Él. Y entonces es necesario aclarar un poco más, ya digamos aterrizando esto de lo que es la voluntad de Dios, porque a veces se tiene un poco confuso esto, ¿verdad? Decía Santo Tomás que la voluntad de Dios también tiene nombre propio, así como la verdad tiene nombre propio, y es Jesús. La voluntad de Dios también tiene nombre propio y se llama Espíritu Santo. Porque, según Santo Tomás, ¿qué cosa es la voluntad? Es aquella virtud del hombre que le mueve hacia el bien. Esa es la voluntad. Y en Dios, ¿quién es el que mueve hacia el bien y la verdad? El Espíritu Santo, no es otro. Dice Jesús, nadie puede llamarme Señor si no es por obra del Espíritu. Y al mismo tiempo nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. O sea, ¿y quién envía a Jesús? El Padre. Entonces ahí está el círculo virtuoso, ¿no? El Padre que envía el Hijo a través del cual el discípulo puede llegar al Padre, pero solo por el impulso del Espíritu. Es decir, la gracia es acción trinitaria. Pero la voluntad de Dios es el Espíritu. ¿Y qué quiere el Espíritu? ¿Qué hace el Espíritu? Ya en el Génesis, lo primero que hace el Espíritu es algo bien concreto. Crear, ¿verdad? Crear. El Espíritu de Dios soplaba sobre las aguas. Es decir, sobre el caos imperante, sobre la no vida. Por lo tanto, lo que está diciendo el texto es, está creando vida. El Espíritu crea vida. La vida del cristiano es creada por la palabra de Jesús, que es portador y portado por el Espíritu. Así se define Jesús en el Evangelio de Lucas. Jesús es aquel en el cual reposa el Espíritu.
Por eso Jesús es aquel a través del cual Dios crea las nuevas realidades. Siempre la creación es acción trinitaria, pero en la procesión de las personas divinas, el Espíritu es el que crea. Y entonces, este Espíritu es, esto es muy importante entenderlo, el Espíritu es creativo. Si es creador, es creativo, O sea, no utiliza las mismas fórmulas requete sabidas de siempre, sino que con cada ser humano en particular crea de modos distintos nuevas situaciones. Por eso es importantísimo el discernimiento en la vida cristiana, porque es verdad que hay un nivel fundamental en el que podemos conocer la voluntad de Dios. Si alguien pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, para empezar, que el hombre se salve, llegue al conocimiento de la verdad. Muchas gracias, pero ¿eso qué significa? ¿Quieres el significado concreto? Ahí está la revelación positiva, es decir, la Biblia y la tradición apostólica de la Iglesia. Ahí están contenidos todos los elementos de la revelación de Dios que te llevan a esa vida plena, a tu salvación, a la intimidad con Él. Ahí está todo. Muy bien. Son normas generales para todos. Todos estamos llamados a la pobreza, todos estamos llamados a la misericordia, todos estamos llamados a ejercer la justicia, todos. Ahí está, el primer nivel, el nivel general. De eso pues nadie se dispensa, ¿verdad? Cuando alguien pregunta cuál es la voluntad de Dios, pues que nunca has leído la Biblia o qué. O sea, es evidente, ese primer nivel es evidente. ¿Que no es fácil? Pues no es fácil, vivirlo no es fácil. ¿Que entenderlo es difícil? ¿Por qué va a ser difícil? Ponte un poquito, aplícate, estudia y, o sea, imposible no es. Ok, está el primer nivel. Pero después hay un nivel en donde la voluntad de Dios se va haciendo cada vez más específica. Y es el nivel de la vocación de Estado, llamada así, ¿no? Por ejemplo, los casados. Los casados tienen ciertas exigencias que brotan de la voluntad de Dios que son específicas para los casados. Por ejemplo, la castidad, que luego la gente, no sé por qué tenemos esa errónea percepción de lo que es la castidad. Inmediatamente lo tematizamos como ausencia de relaciones, ¿verdad? No lícitas, ya. Entonces, ya, esos son castos. Por ejemplo, ¿no? Alguien que está casado y entonces un día voltea, no sé, a ver una muchacha preciosa que va pasando y dice, ¿cuándo se va a confesar? Padre, ¿por qué contra la castidad? Porque volteé a ver una muchacha. Eso es ridículo. O sea, yo no digo que vaya volteando libremente, no estoy dando libertad para eso, ni el Señor la da, no. Pero eso no es la castidad. La castidad es la vivencia correcta del amor. Y el amor es omniabarcante, el amor abarca todas las dimensiones de la vida. Vivir conforme a la voluntad de Dios, el amor, eso es la castidad. Por eso todos estamos llamados a la castidad. Ahora bien, el casado, por ejemplo, solo estoy poniendo un ejemplo de un estado de vida que tiene sus exigencias particulares. Bueno, la castidad en el casado exige ciertas cosas que no exige a un soltero. La fidelidad que en el casado es sacramento, o parte del sacramento, pues en un novio, pues no. ¿Por qué? Pues hoy, estoy con mi novia, descubrí que no la amo lo suficiente, pues termino con ella y paso a lo siguiente, ¿no?
Y nadie diría que eso es un pecado. Pecado es, claro, andar con una y con otra al mismo tiempo. Claro, eso sí es pecado, porque eso no es vivir el amor castamente, aunque no seas casado. En fin, a lo que yo me refiero es a que cada estado de vida conlleva ciertas exigencias, cierta vocación, ciertos llamados específicos para ese estado de vida. Pero luego resulta que todavía Dios hace un llamado vocacional todavía más específico, que es el llamado personal, independientemente de tu estado de vida e independientemente de las exigencias universales que están en la revelación positiva. O sea, es cierto, Dios quiere establecer contigo un proyecto conjunto, porque eso es la amistad. La amistad con Jesús, bueno, toda amistad primero, toda amistad, ¿no conlleva eso? ¿Qué significa ser amigo de alguien? Significa compartir lo más íntimo que se tiene, los dolores, las angustias, las alegrías, los tiempos de gozo, ¿no? Se comparte el gozo simplemente de la congratulación que me causa el encuentro físico con el amigo. Son momentos de delicia, de esparcimiento, aunque también momentos para compartir el dolor, para abrazarse, ¿no? Momentos de profunda comunión. Entre los amigos se genera un espacio intersubjetivo, es decir, un espacio relacional único, irrepetible. Si yo tengo 5 amigos, porque eso, los que me dicen, no, yo tengo como 25 amigos, eso no es cierto, porque no se puede dar la amistad a 25, no es cierto. Se puede ser compañero de 25, claro, y pasarlo bien, sí, eso es cierto. Pero amigos con los que tú compartes la vida, los dolores, y que haces con ellos comunión, porque eso es lo propio también de la amistad, la comunión de vida, el compartir un proyecto juntos. La amistad con Jesús entonces requiere de todos estos elementos. La amistad con Jesús no es nada más de cuando en cuando irse a postrar ahí ante el Santísimo y echar unas lagrimitas y salimos a la vida cotidiana y de Jesús ni me acuerdo. O en la oración se exige la escucha del amigo, ¿no? A ver, creo que no sé si se los mencioné ya, no les di este ejemplo. Pues estamos con un amigo, pues hay que escuchar al mismo tiempo que hay que comunicar. Si nada más hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y al amigo lo dejamos con la boca abierta y nunca le damos la oportunidad de que nos comparta su corazón, pues el amigo se va frustrado, créanme. A lo mejor de vez en cuando, pues sí, a ver, tenías un problema muy grave y pues sí, hay que escucharte y tú eres el del problema y te apapacho y te doy mi opinión y mi consejo si lo quieres, en fin, de todo esto, ¿no? Sí, está muy bien, de vez en cuando, pero siempre, pues llega un momento en que el otro ya, cuando le hablas y le dices, te quiero ver para tomarnos un café, el otro dice, no puedo porque fíjate que tengo que irme a mi retiro a Tetela y me voy a ir 15 días. ¿No? O sea, no, la amistad requiere de la escucha del otro también. Y en este proceso de diálogo en el que se encuentran dos misterios, uno que se abre al otro y otro que lo acoge, y así recíprocamente, se genera un espacio único, maravilloso de relación. En cristiano, ese espacio único de relación se llama reino de Dios. Se llama amistad con Jesús. En ese espacio es donde se le conoce a Jesús. Yo me puedo saber la Biblia de principio a fin, del versículo 1 del capítulo 1 del Génesis al versículo final del Apocalipsis. Y conozco gente que sí lo sabe. ¿Saben ustedes que hay concursos bíblicos
en los que de lo que se trata es de a ver quién se sabe más pasajes de memoria. Sí. Los niños judíos, no sé, en este momento actual, no sé si sigue siendo así, pero durante siglos y siglos y siglos, el examen de admisión a la vida adulta para los niños judíos, a los 13 años creo, 12 años, era recitarse de memoria la Torá en hebreo. Y hay de aquel mocoso que se equivocaba porque pues vas para atrás. Ok, pues tal vez sea algo que pueda ayudar. Y no sé, creo que más estorba que ayuda. Porque ¿de qué sirve andar como perico recitando versículos bíblicos? Pues eso, ¿qué? Pues, yo no le veo el sentido. Pues aquí está la Biblia, aprende a manejarla. Y ya, cuando requieras un versículo, lo buscas, en 12 segundos encuentras un versículo, si sabes manejar la Biblia. ¿Por qué? No sé. En fin, a lo que yo voy es a que el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesús se da en esta relación de amigos, en este subir con Él al monte, para estar con Él. ¿Se acuerdan de aquel pasaje maravilloso del Evangelio de Juan, cuando Jesús va pasando por sí se deben acordar porque es el texto que vimos en los grupos de crecimiento. Jesús va pasando junto al Bautista y lo ve venir y dice, miren, les dice a sus discípulos, miren, es el Cordero de Dios. Y estos inmediatamente quieren ir tras Jesús, ¿no? Y le preguntan, Maestro, ¿dónde moras? Y Jesús no les da la dirección, Avenida México 1520, casa 5. No, ¿verdad? Les dice, vengan y vean. Y el texto dice que estos fueron y se quedaron con Él. Y ya no, en el texto que nos pusieron en los grupos, ya no dice la hora, pero Juan dice la hora, dice, eran como las 4 de la tarde. ¿Por qué las 4 de la tarde? ¿Qué nos importa si eran las 12 del día, las 4 de la tarde, las 8 de la noche? ¿Qué importancia tiene eso? Pues si tiene, porque las 4 de la tarde es la hora de la brisa, es la hora del encuentro con el amor, con el amado. Es la hora del regocijo. ¿Se acuerdan en el libro del Génesis? Dios baja al jardín a la hora de la brisa para encontrarse con el ser humano. Y el ser humano, ¿qué creen? Que no acude a la cita, que ya tiene miedo. Pues es la hora del encuentro. El conocimiento de Jesús se da en este espacio, o sea, no en otro. Es el espacio de la amistad. Jesús dice, ustedes ya no son más mis siervos, mis esclavos. No, porque a los esclavos el amo no les comunica su voluntad, lo que él quiere. Él impone. Usted hace y me importa un pepino si lo entiende o no lo entiende. Usted hace, pues yo soy el amo. Pues Jesús dice, ya no son ustedes esclavos, no son esclavos, son mis amigos. Pero la amistad requiere trabajo. Si no trabajamos la amistad se acaba. ¿Cuántos amigos hemos dejado en el camino? ¿Cuántas relaciones de amistad frustradas? ¿Cuántos espacios intersubjetivos alguna vez generados han quedado en el olvido, empolvados y por lo tanto muertos sin vida, ¿no? Cuando se vuelve uno a encontrar al amigo después de 15 años, ¿y este quién es? Ya no siente uno la misma empatía que sintió alguna vez. Pues sí, porque ese espacio ya no es el mismo. Quiere uno volver al pasado, pues ya no es uno el mismo. El espacio intersubjetivo se va generando y renovando permanentemente a cada instante en la amistad. La amistad tiene que renovarse. Al amigo se le tiene que buscar. Muchas amistades sobreviven porque el amigo es el que lo busca a uno. Pero
suele uno ser bastante ingrato con los amigos. Pero no hagamos eso con Jesús. Jesús es el amigo que siempre está buscando. De su parte nunca va a quedar, nunca va a quedar. En mi experiencia personal, este es un rasgo de Jesús que yo de verdad no acabo de entender. Yo soy un ingrato con Jesús, soy un ingrato. Lo dejo esperando la mayor parte del tiempo, no acudo a la cita, como le dijeron al rey en la parábola, ¿verdad? Que invita y, no, espérate, pues es que me acabo de casar, es que tengo un negocio, es que esto, es que lo otro. Y Jesús ahí está esperándome. Y cuando acudo a la cita, en vez de que me dé una patada en el trasero, me recibe con más alegría y gozo. Yo por eso vivo enamorado de Jesús. Soy ingrato, pero enamorado de Jesús estoy. Ahora, este encuentro con Jesús conlleva un llamado particular, conlleva. ¿Se acuerdan que cuando hablé de la introducción a las bienaventuranzas, dije que había dos grupos que estaban escuchando la enseñanza? Y los discípulos son aquellos que suben con Jesús para estar con Él y ahí escuchan su enseñanza. Y que este grupo de discípulos recibía en primera persona y además en tiempo presente las bienaventuranzas, y la multitud recibía en tiempo futuro. ¿Por qué? Porque el grupo de la multitud depende, para que se logre su bienaventuranza, de la acción del grupo de discípulos. Los discípulos están llamados a cumplir la palabra de Jesús en las multitudes explotadas y oprimidas. Y entonces el encuentro de Jesús conlleva siempre una responsabilidad, o sea, una respuesta a ese amor infinito que Él está derramando en uno, a la plenitud que nos está otorgando. Y esa voluntad o esa responsabilidad siempre se traduce en un proyecto conjunto con Él. Y es un proyecto personal, no es un proyecto que se realice, digamos, de igual manera con todos los que Jesús entabla amistad. No, tiene un proyecto específico para Martita, para Memo, para Marcelo, para Jorge, para Agnes. Tiene un proyecto. Pero es que ahí es en donde la cosa se pone difícil. Porque la vocación universal no es difícil, está en la Biblia. La vocación del estado propio de cada quien tampoco es difícil. Es muy claro lo que se espera de cada estado de vida. Hay hasta regla, ¿no? Por ejemplo, los religiosos, un estado de vida específico, tienen su regla evangélica que hay que cumplir, de acuerdo a su carisma. El casado lo mismo. Ahí no hay problema. El problema empieza cuando la exigencia es personal, porque entonces sí se requiere definitivamente del discernimiento. Y eso es algo a lo que no estamos acostumbrados, a discernir. No estamos acostumbrados. Vamos por la vida tomando decisiones sin ningún tipo de discernimiento. Pues, ¿qué será lo que me dice Dios? Es que a mi Dios no me dice nada. ¿Será que no escuchas? ¿Por qué? Porque Dios es experto en comunicación. O sea, es palabra. Siempre está hablando, siempre. Si no escuchamos nada, pues es que algo tenemos y hay que destaparlo. Y hay modos de destapar los oídos espirituales, hay modos, sin duda. Una herramienta invaluable que nos han aportado en la tradición católica
es el discernimiento basado en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Es una experiencia que nadie debería perderse, no como para ir a ver, saber qué encuentro, no, para ir a discernir lo que la amistad de Jesús me exige. Y me lo exige para mi propio bien, ¿eh? Dios no anda exigiendo cosas nada más para solazarse Él en el esfuerzo de los otros y que le rindan pleitesía. No. Todo lo que Dios nos pide es para nuestro bien, para nuestro desarrollo, para nuestra realización. Todo lo que nos pide. Nunca nos va a pedir algo contrario a nuestra felicidad, nunca. Y entonces, estos ejercicios, de verdad, yo les recomiendo que los tómenlos. Van a ver la gracia que van a encontrar allí. Dice San Ignacio de Loyola que existen varios tipos de emociones. Las emociones que son los movimientos que Dios, el Espíritu de Dios, suscita en el corazón del creyente para moverlo a la santidad, siempre y cuando sea emoción de Dios. Es un tipo de emoción, la de Dios. Pero no son las únicas emociones que tiene el corazón humano. San Ignacio dice que también existen las emociones de la carne. Las emociones del ego, pues, porque luego la carne la entendemos requete mal. El ego entendido como la autoafirmación egoísta del ser humano. Esto es el ego. No me refiero al ego natural, al yo. No estoy hablando de eso, ni San Ignacio tampoco. De lo que está hablando San Ignacio es de esta autoafirmación egoísta que cierra al hombre sobre sí mismo, que busca su placer, su bien, entre comillas, sin importarle los demás. Este es el ego, y siempre es destructivo el ego. Profundamente destructivo. Es el enemigo de la fe, el ego. No es el pecado. El pecado no es el enemigo del ego. Si el pecado ya se murió, ya lo mató Jesús. Dice San Pablo que ya somos libres del pecado. Para la libertad nos libertó Cristo. Que no le creamos es otra cosa. Pero el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ya no lo tiene. Si es que lo adquiere es porque tú se lo das. Pero el pecado no tiene poder sobre ti. El ego. Bendito Dios, el ego es el enemigo de la fe. Es el enemigo del cristianismo, es el enemigo del hombre. Y también hay emociones que vienen del ego. Y que a veces, por eso es difícil, porque se presentan con sutileza. Uno se pregunta, ¿qué quieres, Señor, de mí? Y entonces el Señor habla, pero al mismo tiempo que el Señor habla el ego. Y a veces la voz del Señor es tan suave, tan respetuosa, tan delicada, tan dulce. Y el mundo habla a gritos. Y la carne y el ego hablan a gritos. Se ponen un micrófono como este. Mientras que Dios susurra. Entonces, si no hace uno silencio, no escucha a Dios. Y a veces el ego parece ser Dios. ¿No le dice la serpiente a Adán, seréis como dioses? Si escuchas mi voz, la voz de la serpiente. ¿Por qué Adán no escuchó la voz de Dios? Porque la voz de Dios era un susurro en su conciencia. Y la voz de la serpiente, dice, era la más astuta de las criaturas. Es una voz que grita. Es una voz que aturde. Pero también es una voz seductora. ¿Qué más seductor que ser como Dios? Pues eso es lo que todos buscamos.
Cuando decimos que buscamos la felicidad, en realidad lo que queremos decir es que buscamos a Dios, porque Dios es el sumo bien, la suma bondad, la suma belleza, y todos buscamos eso es lo que buscamos, poseer eso, la verdad, la bondad, la belleza, el bien, es lo que queremos, y eso es Dios. Pero pues el ego nos hace pensar que esa bondad, esa belleza, esa verdad, las poseo yo mismo, en mí. Que Dios no tiene nada que decirme, por lo tanto, porque si yo ya las poseo, pues ¿para qué quiero a Dios? Pues viene bien echarlo a un lado, porque nomás estorba. Pues ese es el gran pecado, el pecado original, que no es un pecado allá en los remotos orígenes de la humanidad, es un pecado actual que sigue originándose y sigue originando un pecado estructural, actual, social, un pecado que nos tiene atenazados. Esa es la voz del ego, pero, y pues para acabarla de fregar, no solo el ego habla, sino que también habla la cultura. San Ignacio lo llama el mundo, entendido como el conjunto de ideologías que son contrarias a la voluntad de Dios. Y el mundo propone un montón de cosas, un montón. Vayan ustedes a la librería de mayor venta en México, que es Sanborns, y ubiquen ustedes la cantidad de libros que hay sobre autoayuda, la autoestima, claro, el curso de milagros, angelología, pero entendida desde el punto de vista bien chabacano, ¿Qué propone todos estos libros? En ti está todo lo que necesitas para ser feliz. En ti está todo. A mí me parece escuchar a la serpiente. Pues eso es lo que hizo el hombre primitivo. Pensar que en él estaba todo, que él era como Dios, que él podía regir su vida sin Dios. Pues es exactamente lo mismo. Porque además esta ideología que en el fondo está sustentada por un profundo, aberrante individualismo, pues hace pensar que los otros no son necesarios para mi realización, que los otros pues son un objeto al que yo puedo usar y tirar cuando se me pegue la gana. Pues esta es ideología del mundo, de la cultura, que asume las ideologías de la serpiente, que asume las ideologías también del enemigo, como le llama San Ignacio. A ver, yo en lo personal, esta no es de ningún modo es enseñanza oficial de la Santa Madre Iglesia, lo digo con toda claridad y fuerza, y además queda grabado como testimonio. Es personal, es opinión personal. Yo no creo en el diablo como un ente personal malévolo que anda buscando como diantres acabar con el ser humano. No creo en eso. Yo no creo que la revelación dé para afirmar tal cosa. No lo creo, yo. Pero claro, o sea, solo soy yo, ¿verdad? Que la Santa Madre Iglesia pues afirma que pues sí, que existe esa cosa, ¿no? Bueno, está bien. Pero habrá que entender primero lo que afirma la Santa Madre Iglesia, porque luego le andamos achacando cosas que no quiere decir. Porque lo que afirma la Iglesia es que existe una entidad fuera del hombre que es enemiga del proyecto de Dios. Y eso sí lo compro, pero eso no necesariamente significa que yo crea en el diablito con cuernos
con su cola y sus pezuñas y rojo. Porque, ¿y sí saben de dónde viene esa imagen? ¿Saben ustedes de dónde viene? En los, perdón. Esa imagen viene de una costumbre, de un rito judío anterior a los tiempos de Jesús, en la celebración del Yom Kippur, que es el día de la expiación. Se hacía un rito en el cual se agarraba a un pobre chivo y se le llenaba de sangre, se le vaciaba la sangre de la expiación y se le aventaba al desierto para que se largara y se llevara todos los pecados del pueblo, que ya quedaba bien limpiecito el pueblo, ya, el pobre chivo, ya. Y entonces imagínense ustedes la grotesca imagen, un chivo rojo por la sangre, caminando en el desierto, símbolo del mal, pues claro, porque llevaba sobre sí todos los pecados. Jesús es bien subversivo, porque Jesús afirma que Él es el que lleva sobre sí todos los pecados. Cuidado con las imágenes que manejamos. Bueno, el caso es que, sea como sea, si se lo quiere usted imaginar, no hay problema, ¿verdad? Pues a veces tenemos pues ya ideas bien arraigadas, ¿verdad? Que pues, es difícil quitar de nuestra imaginación y está bien. Si quiere usted seguir creyendo en el diablito como un ser personal, también no hace problema. O si quiere usted creer junto conmigo que es una entidad que tiene carácter propio, pero que se encuentra encarnada en las estructuras sociales, ideológicas, que claramente se oponen al proyecto de Dios, como quiera usted creerlo. De todos modos, eso tiene una voz, y esa voz habla para engañarnos. Habla para proponer cosas que parecen muy sensatas, muy bonitas, incluso evangélicas. ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo? ¿Cómo le llamamos? A eso es la moción según vamos a respetar a San Ignacio de Loyola, él dice que son las mociones del enemigo. Y entonces hay voces ahí encontrándose cuando yo hago la pregunta: ¿qué quieres, Dios, de mí? ¿Qué quieres, Jesús, de mí? ¿Qué proyecto específico quieres que tú y yo emprendamos? Van a haber muchas voces, al menos estas 4. La de Dios, la de la carne o el ego, la del mundo y la del enemigo. Y por eso se hace necesario discernir. Y San Ignacio nos da los elementos para discernir. Que no es fácil el discernimiento, no es fácil, porque a estas alturas pudiera ser, vamos a suponer, yo les voy a dar un ejemplo. A cierto momento de mi vida, yo soy casado, tengo ya 27 años de casado. Pero a cierto momento de mi vida, yo creo que hace como unos 10 o 9 años más o menos, empecé a tener una idea muy fuerte que se quería meter en mí, de que yo me había equivocado al casarme. No porque mi esposita, que seguro voy a escuchar la plática porque la estoy grabando y siempre escucha, pero no porque mi esposita no fuera lo que yo quería o buscaba en una mujer para casarme con ella. No iba por ahí el asunto. El asunto era que pareciera como si Dios me estuviera llamando a un estado de vida que era imposible de vivir sin oposición al matrimonio. Parecía imposible. Y entonces pues yo entré en un proceso de pues de angustia primero y luego afortunadamente, bueno, pues
el padre César, siempre con su sabiduría, me ayudó al discernimiento. Pero al principio era muy angustioso, porque según yo, ese proyecto que Dios me estaba proponiendo era lo más evangélico del mundo. ¿Qué cosa más evangélica que dedicarme por completo a la predicación de la palabra? Pues dice uno, pues que no a eso manda Jesús a sus discípulos. Pues entonces, ¿qué más evangélico que eso? Sí, pero estás casado. Y el proyecto específico nunca contradice al del estado de vida, ni desde luego al llamado universal. Además, y aquí me puso bien en mi lugar el padre, me dijo, a ver, dime en conciencia, tú cumples, en tu conciencia, cumples el llamado universal, las exigencias del llamado universal. Uy, pues en algunas partes sí, otras no. Por ejemplo, cómo vives la pobreza evangélica, cómo compartes tus bienes, compartes tu tiempo, o sea, en fin, revisa primero eso. No, pues tache. No cumplo a cabalidad, no. Ok. Segundo, ¿cumples a cabalidad las exigencias de tu estado de vida como casado? Pues habrá que preguntarle a Lolita, ¿verdad? Pues no sé, pues yo digo que sí, pero ok, vamos a concederte la palomita. Y me dijo, pero el tercer momento, esto que tú dices que Dios te está pidiendo, contradice las exigencias de tu estado de vida. Las contradice. Por más que tú digas que es que vas a ir a predicar la palabra de Dios por el mundo, eso exige que vas a abandonar a tu esposa y a tu hijo. Dios no puede pedirte eso. Porque si no, entonces no te hubiera pedido que te casaras. Pues Dios no es bipolar, no pide de una cosa y va a otra. No, el proyecto que Él quiera realizar contigo tiene que subsumir tu llamado universal y tu vocación de estado de vida. Así que olvídate, eso no es una moción de Dios, porque además esa moción me causaba angustia, y las mociones de Dios no causan angustia. Pueden causar perplejidad, pueden causar, sí, un poco de temor al principio, pero es el temor de lo grandioso que es el proyecto que Él te está proponiendo. No es miedo, y a mí lo que me causaba es miedo, zozobra, angustia. En fin, a lo que yo quiero llegar es a que de verdad hace falta conocer las herramientas del discernimiento. Dios quiere proyectos específicos. Si ya los tenemos en mente, revisémoslo a la luz de preguntarle al Señor, ¿de veras esto es lo que quieres o es lo que quiero yo y te lo quiero imponer? Porque en la realización de ese proyecto personal de vida nos va la plenitud, la felicidad, el gozo. Al final, la promesa de esta bienaventuranza: serán saciados. Miguel de Unamuno habla de un hombre con sed infinito. El hombre es un ser abierto de tajo hacia el infinito. Pero no solo el hombre tiene sed de Dios, no solo. Resulta que Dios también tiene sed del hombre. Y no son palabras dulzarronas. No, en la misma escritura consta
Dios, desde el principio hasta el fin, del Génesis al Apocalipsis, es un Dios que está en permanente búsqueda del hombre, es un obsesivo del amor del hombre. Nosotros tenemos una imagen de Dios, híjole, bien deterioradita. De verdad que la evangelización ha sido un fracaso. Nos imaginamos a Dios como el Dios de los griegos, el Dios como se lo imaginaba Aristóteles, una esfera perfecta, que no necesita de nada ni de nadie, que Él es feliz en sí mismo, amándose mutuamente el Padre, el Hijo y el Espíritu, ya está, no necesita nada. Y ha creado al hombre, pues vaya usted a saber por qué. Y luego lo que quiere es que ese hombre se la pase rindiéndole pleitesía. Pues es un Dios egoísta. Y si es un Dios egoísta no es perfecto, ¿verdad que no? Si quiere que le rindan pleitesía es que tiene necesidad de autoafirmación. Y créanme que Dios no tiene necesidad de autoafirmación. Dios es un Dios apasionado. Es un Dios enamorado del hombre, de su criatura. Él es amor y por eso ha creado al hombre, por amor. Y por eso se ha condenado eternamente a estar enamorado del hombre. Y entonces Él se la pasa seduciéndolo, buscándolo, susurrándole al oído, como dice el libro de los Cantares, hermosísimo. Ese poema que empezó siendo un poema erótico, tal cual, que las sombras de Grey, ni que la fregada, no. El Cantar de los Cantares, ese sí es erótico. Ese era un poema secular, un poema del pueblo, que no tenía que ver con los libros sagrados, ni mucho menos, pero que después la Iglesia entendió alegóricamente para ilustrar precisamente la relación entre Dios y su iglesia y su pueblo. Y hay una escena que a mí me enternece mucho y me emociona mucho, porque es la del amante que llega. La escena es la siguiente: está la enamorada ya en su casita, ya cerró la puerta, y entonces ya está acostadita, ya se lavó los pies, porque se lavaban los pies antes de acostarse, antes era la costumbre, ya se lavó los piecitos.